Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña una vez más el embajador Chas Freeman, ex secretario adjunto de Defensa y embajador en Arabia Saudí. Chas, bienvenido de nuevo. Gracias. Encantado de estar contigo, Pascal. Chas, hemos visto que Donald Trump, en el segundo o tercer día del año, atacó a Venezuela. Como antiguo funcionario y diplomático de Estados Unidos, ¿qué opinas de este ataque tan evidente contra otra nación? Blatant attack on another nation. Well, I think there are several dimensions to this that Bueno, creo que hay varias dimensiones en esto que deben explorarse. Una es, por supuesto, que se trató de una campaña de información meticulosamente planificada, en realidad una campaña de desinformación, con muchas acusaciones contra Israel, la mayoría de las cuales carecían de fundamento. Estuvo precedida por una preparación cuidadosa del entorno mediático, del entorno informativo, así como por asesinatos en alta mar de personas sospechosas de estar implicadas en el tráfico de drogas. No hacia Estados Unidos, en realidad, sino hacia Trinidad para su posterior envío a Europa y África Occidental. En los medios se desarrolló una historia bastante elaborada. La administración Trump anunció una versión revisada de la doctrina Monroe, que presagiaba una ofensiva por Sudamérica y el Caribe, presumiblemente también por Centroamérica y Norteamérica. En el juego todo esto fue bastante público. all of this was quite out in the open. I think Nicolás Maduro. Creo que Nicolás Maduro lo subestimó. Parecía creer que Trump no se lo tomaría en serio. Lo primero es que la operación en sí fue gestionada con gran habilidad. Lo segundo es que fue completamente ilegal, indecente, en realidad una atrocidad. Creo que puso fin a 3 siglos de esfuerzo por desarrollar una especie de Estado de Derecho internacional, iniciado en el siglo XVIII y continuado desde entonces. Gran parte del siglo XX, especialmente los últimos 50 años, se dedicó por parte de Estados Unidos a promover esa visión del Estado de Derecho a nivel internacional. Para cuando llegó la administración Biden, eso se había degradado hasta convertirse en algo llamado orden basado en reglas, que básicamente significaba, nosotros hacemos las reglas, las imponemos a quien queramos y eximimos a quien queramos, incluidos nosotros mismos, de esas reglas. Pero creo que lo que estamos viendo es una reacción internacional que se está formando contra esta repudiación realmente escandalosa de toda la idea de las normas a nivel internacional. He visto declaraciones muy firmes por parte de países más pequeños, Singapur en tu región, ya que estás en Asia Oriental, así como Malasia, Vietnam e Indonesia. El hecho es que el Estado de Derecho tiene 2 propósitos. Uno es, por supuesto, proporcionar previsibilidad al entorno para que la gente pueda llevar a cabo sus actividades de manera normal, con bastante seguridad sobre lo que va y no va a suceder. Pero más importante aún, protege a los débiles frente a los fuertes. Y el país más poderoso del mundo ahora, Estados Unidos, acaba de repudiar toda consideración de los derechos de los demás. Esto es, en efecto, una especie de tiranía sobre el planeta. This is, in effect, a sort of tyranny over the globe. I think, frankly, Y creo que, francamente, hemos visto con el caso de Gaza que las palabras de indignación no consiguen nada. Si Estados Unidos no es sometido a sanciones por parte de la mayoría global, si no paga un precio, especialmente su élite empresarial, creo que lo que nos espera es un horror. Veo que Mette Frederiksen, la primera ministra de Dinamarca, vuelve a estar bajo amenaza de Trump por Groenlandia. ¿Y dónde termina esto? Ya sabes, Trump llegó al poder reclamando Groenlandia. También ha hecho una reclamación sobre Islandia, lo cual es asombroso. Y no veo cómo puede sobrevivir la relación europea con Estados Unidos a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con la OTAN? ¿Qué pasa con la UN? ¿Quién se enfrenta a este matón? Creo que este es realmente un acontecimiento decisivo, si alguna vez ha habido uno. Y ni siquiera he mencionado Panamá. I haven't even mentioned Panama. But setting a precedent, I just saw a wonderful cartoon. Pero al sentar un precedente, acabo de ver una viñeta maravillosa que alguien me envió,
Mostraba a un presentador de televisión diciendo: en las noticias del hemisferio occidental, una democracia amante de la paz ha invadido y capturado al líder de un país vecino belicista, y se ve a la policía montada real de Canadá llevándose a Donald Trump. Él mismo acaba de establecer un precedente que puede aplicarse a su propia persona. Es decir, si se considera que un líder tiene un comportamiento intolerable, otros pueden ahora actuar. Y alguien señaló, ya sabes, cuál fue la justificación que utilizó Trump aquí, que era en gran parte ficticia, sobre la producción de drogas en Venezuela. About drug production in Venezuela, the Mexican government could easily. Sabes, el gobierno mexicano podría responder fácilmente, ya que ha fracasado por completo en obtener cualquier reacción diplomática ante sus repetidas solicitudes para detener el flujo de armas desde Estados Unidos hacia México, armas que son utilizadas por los cárteles de la droga allí para aterrorizar a la sociedad mexicana. Los mexicanos, siguiendo este precedente, podrían simplemente bombardear los lugares donde se fabrican o almacenan las armas, y tendrían como justificación el precedente que ha establecido Donald Trump. Así que creo que esto tiene enormes implicaciones, no solo para Venezuela. Y hay varios otros aspectos de esto que son bastante absurdos. Está muy claro que Donald Trump espera que Delcy Rodríguez, quien es la sucesora constitucional, presidenta interina en ausencia de Nicolás Maduro, ahora que está encarcelado en Nueva York, asuma el cargo porque ella tuvo un papel importante en la reparación parcial del sector petrolero venezolano tras la gestión extremadamente deficiente de Maduro. From extremely bad management under Maduro, and she revived Venezuelan oil Y reactivó la producción petrolera venezolana en una medida considerable. Eso solo significa que puede ser comprada para ayudar a las compañías petroleras estadounidenses, que puede ser persuadida para cooperar con Estados Unidos. Así que está siendo sometida, por un lado, a halagos. Si cooperas y diriges Venezuela a nuestra satisfacción, te dejaremos en paz, nuestras empresas invertirán y todo será maravilloso, al menos por un tiempo. Por supuesto, si haces ese tipo de trato con un mafioso, no dura. Por otro lado, le dicen, si no cooperas, tu destino será peor que el de Maduro. Así que una vez más, este es el enfoque mafioso para gestionar las relaciones. approach to managing relationships. A final note, I just would say that there's a lot of Una nota final. Solo diré que hay muchísimas tonterías absolutas en los medios. Hay un informe que dice que 20 plutócratas de Wall Street se dirigen a Venezuela para estudiar oportunidades de inversión en petróleo. Yo no querría ser uno de esos tipos, dado lo probable que es que haya oposición armada en Venezuela a ese tipo de cosas. Pero aparte del peligro al que probablemente se enfrente cualquier empresa petrolera estadounidense que invierta allí por la acción de la guerrilla, creo que hay que decirlo. Bueno, ya sabes, fui embajador en Arabia Saudí. En un momento dado, leí que algunas personas habían aconsejado a Henry Kissinger, en una época anterior, enviar al ejército para tomar el control de los campos petrolíferos y de las operaciones de Saudi Aramco. Y me eché unas buenas risas. the operations of Saudi Aramco, and I just had a good laugh. If you know anything at all about modern petroleum, Si sabes algo sobre las industrias petroleras modernas, las industrias extractivas, sabrás que son enormemente complejas. Requieren una gran pericia. Tardan años en reactivar la producción. No hay ningún beneficio inmediato en esto, bajo ninguna circunstancia. Incluso si la situación de seguridad permite que empresas distintas de Chevron, que ha estado allí todo el tiempo y ha cooperado con el régimen en Venezuela, entren en el mercado venezolano. Así que creo que esto es una locura total. Es una insensatez completa y debe detenerse. ¿Va a hacer algo el mundo? ¿O vamos a hacer lo de siempre en Europa? Lamentarnos mientras nos quedamos de brazos cruzados, lo cual es una postura incómoda, pero parece ser todo lo que hacen los europeos hoy en día. But it's about all Europeans do these days. Well, I mean, that's I think the Swiss Bueno, position. quiero decir, esa es creo la posición suiza, si entiendo bien sus declaraciones. No están contentos con lo que ocurrió, pero ni siquiera están dispuestos a mencionar que Estados Unidos cometió la infracción.
la Unión Europea está más o menos satisfecha con decir que Maduro se ha ido. Así que básicamente, sin decir aplaudimos lo que pasó, están diciendo nos parece bien el resultado. Pero permíteme preguntarte porque, lamentablemente, tenemos el precedente de que este tipo de operaciones pueden funcionar. Mucha gente dice que la guerra de Irak fue un enorme error, un fracaso y demás. Pero el hecho es que, gracias a la invasión de 2003, Estados Unidos, durante los últimos 22 o 23 años, ha estado controlando el petróleo de Irak, y con éxito. También lo hizo en Siria, así que existe un historial de obtener petróleo de otros países mediante la guerra. I think the case of Syria is Creo que el caso de Siria es bastante escandaloso. Está claramente motivado en gran parte por el control de la limitada producción de petróleo allí. Pero tengo que corregirte con respecto a Irak. La producción principal está en manos de empresas chinas. Así que nosotros libramos la guerra y otros se beneficiaron económicamente. Y por supuesto, Irak sigue muy inestable. Es una sociedad y una nación divididas que intentan deshacerse de la presencia de tropas estadounidenses y fracasan una y otra vez. Así que eso no es un éxito. Me temo que esta invasión de Venezuela es bastante típica del fracaso del razonamiento estratégico estadounidense. Es el mismo patrón. Invadimos, eliminamos al líder, y se supone que todo lo demás saldrá bien. Sacamos a Saddam y todo se resuelve en Irak. Ya sabes, decapitamos al gobierno en Teherán con los israelíes y todo es maravilloso. Pues no, no lo es. Y si eliminamos como hicimos al líder de Siria, Bashar al-Assad, ¿todo es maravilloso en Siria? No lo creo. Así que esto es una falacia y una perpetua. Me resulta muy interesante que Venezuela haya seguido su proceso constitucional y haya nombrado a Delcy Rodríguez como presidenta interina. Aparentemente es una mujer muy competente, formada en Francia, y como dije, con un historial excelente, gestionando el caos en la industria petrolera venezolana. Y entonces ella, bueno, ya sabes, Trump dice, o más bien Rubio dice, y Trump repite, bueno, podemos trabajar con ella. Well, we can work with her. She'll run the country to our satisfaction. Because we have her. Ella dirigirá el país a nuestra satisfacción, porque la tenemos entre amenazas y recompensas. No creo que eso vaya a ser necesariamente así. Venezuela es un país de 30 millones de personas, y por supuesto muchos en el extranjero han huido de la miseria que nuestros 25 años de sanciones han causado. No es la primera vez que secuestramos a un presidente venezolano. Hicimos eso con Hugo Chávez Frías en 2002 e instalamos un gobierno títere en Caracas, que luego el ejército venezolano derrocó. Y Chávez volvió. Murió de una enfermedad en 2013, creo. Maduro fue un mal candidato, no muy competente y probablemente un dictador bastante brutal en su país. Apenas hay alguien que tenga una palabra amable que decir sobre él. Who has a kind word to say for him. But a man who is totally illegitimate does not... Pero un hombre que es totalmente ilegítimo no arma 4,5 millones de personas con fusiles en una milicia popular. Así que creo que este problema de legitimidad que afirmamos, bueno, no era legítimo y demás. En primer lugar, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Pero en fin, incluso si no fuera legítimo en el sentido de haber robado unas elecciones, lo cual puede que sea cierto o no, incluso si no fuera legítimo en ese sentido, él estaba al mando de Venezuela, y la gente allí, en su mayoría, lo había aceptado. Los que no lo aceptaron, ya sabes, se fueron a Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, otros lugares. Así que creo que esto es mucho más complicado. Básicamente lo resumiría diciendo que el perro ha atrapado al coche. ¿Sabes qué? Puedo preguntarte algo. Hay una larga historia, de unos 200 años, de intervención de Estados Unidos en América Latina,
y también en el Pacífico. Intervenciones por todas partes, incluyendo, por supuesto, lugares que hoy forman parte de Estados Unidos. Hawái, por ejemplo, inició el proceso con un golpe de Estado contra su gobierno legítimo, la reina, allá por 1894 o 1895, creo, y así sucesivamente. Y en Sudamérica, ya sabes, con Chile, con Allende y también con Panamá en el 89. Hay tantos ejemplos, Nicaragua y otros tantos. ¿En qué sentido crees que el caso actual de Venezuela es diferente, digamos, del intervencionismo de la Guerra Fría en Sudamérica? Bueno, tienes razón, son 130 años de intervención. Well, you're right. It's 130 years of intervention. The United States spent the first. Durante los primeros 100 años de nuestra independencia, Estados Unidos proclamó que nunca se comportaría como los británicos, ni invadiría todo el mundo. Y luego lo hicimos. Y tienes toda la razón. Empezamos derrocando a la monarquía hawaiana. Después pasamos a una guerra con España, que nos dio Filipinas, Puerto Rico y Guam. Ese fue el comienzo, en realidad bajo McKinley y Roosevelt. Sin embargo, Woodrow Wilson, el gran adalid de la democracia, fue con mucho el peor. Invadió México, Nicaragua, Honduras, Guatemala, y por supuesto, continuó con la intervención de Roosevelt, que creó el Estado de Panamá, que había sido parte de Colombia. Lo separamos en nuestro propio beneficio. A lo largo del siglo XX, ocupamos lugares como Haití durante unos 30 años. Haiti for about 30 years. It didn't do the Haitians any good, as you can see from their condition today. No les hicieron ningún bien a los haitianos, como se puede ver por su situación actual. Tuvimos lo mismo en Nicaragua, lo que produjo la dictadura de Somoza. Hicimos esto en la República Dominicana. Instalamos y luego eliminamos a Trujillo, y así sucesivamente. Es un historial lamentable, pero debería enseñarnos algo. Estas intervenciones no resolvieron ningún problema. No crearon democracias, ni sociedades mejores, ni sociedades más prósperas. Ya sabes, fueron muy eficaces. Por ejemplo, en el caso de Guatemala y el derrocamiento de Jacobo Arbenz, fueron muy eficaces para proteger los activos de la United Fruit Company, pero no hicieron nada por los guatemaltecos. Y además de todo lo demás, tenemos una relación impía con varios elementos de la derecha, especialmente en Centroamérica. Right-wing elements in particularly Central America. No, Trump just pardoned the former president of Honduras. Sabes, Trump acaba de indultar al expresidente de Honduras, que había sido condenado por un increíble tráfico de narcóticos con Estados Unidos. Al mismo tiempo que acusa a Maduro de hacer algo, está indultando a alguien que realmente hizo lo que acusa a Maduro de hacer, en su mayoría de forma falsa. Nota final. Por supuesto, Estados Unidos está reclamando jurisdicción sobre Maduro. La Convención de Viena otorga inmunidad absoluta a un jefe de Estado o de gobierno, así que esto es completamente ilegal, según el derecho internacional. Pero esto está ocurriendo en el Distrito Sur de Nueva York, que es el sistema judicial más corrupto de todo Estados Unidos. Y será muy interesante ver el juicio, porque si lees la acusación, básicamente es un discurso político lleno de palabrería ideológica. No creo que haya mucho de legal en eso, y no sé si, siendo tan corrupta como es esa jurisdicción, podrán conseguir una condena. Por supuesto, el precedente que todo el mundo cita es el de George W. Bush yendo a Panamá, destituyendo a Noriega como presidente, y luego condenándolo por delitos de narcotráfico y encarcelándolo, y así sucesivamente. En su momento aquello fue ampliamente condenado como totalmente ilegal. Y lo era. No es un precedente útil. Pero acabamos de establecer un precedente que los países más pequeños de todo el mundo consideran, con razón, muy peligroso para ellos. No parece que pensemos que sea peligroso para nosotros, pero sospecho que sí lo es. Y ya sabes, ¿qué ocurrirá en el contexto de Ucrania? ¿Sentirá ahora Rusia que puede secuestrar a Zelensky en Kiev? Tiene la capacidad para hacerlo. Así que ya sabes, ¿qué hemos empezado? No lo sabemos. What have we started? We don't know. No, absolutely. I think this is completely right. Oh, absolutamente. Creo que esto es completamente correcto. El precedente y en general el tipo de ataque que esto representa contra las normas de todo el sistema, hablemos del derecho internacional, son enormes. Porque de nuevo,
Mientras eliminan a Maduro y perdonan al antiguo dictador de Honduras que traficaba con drogas, esto demuestra que Estados Unidos, como dijiste una vez, fuiste tú quien puso ese ejemplo, está aplicando el gobierno mediante la ley, no el gobierno de la ley, y simplemente establece sus propias reglas, hace lo que quiere. Y de hecho, ahora se lo dice abiertamente a todo el mundo. Porque es una gran potencia, puede hacer lo que quiera. Punto. Y si quieres detenerla, bueno, ¿tú y qué ejército? Quiero decir, eso es casi literalmente lo que están diciendo. Pero tengo una pregunta, ¿qué es lo más extraño de este caso judicial? Porque también muestra lo legalista que es Estados Unidos, ¿verdad? Es un país acostumbrado a usar su sistema legal contra otros. Hay una acusación contra el señor Maduro que por mucho que lo piense, no tiene ningún sentido para mí. Posesión de armas de fuego automáticas. Quiero decir, incluso si lo poseía en Venezuela. ¿En qué sentido es eso un delito según la ley estadounidense? No entiendo cómo eso acabó ahí. No, porque la administración de Trump ideó una forma maravillosa de manejar el asunto. Si invades un país y la gente allí tiene ametralladoras y te dispara, están violando la ley porque te están atacando. ¿Lo ves? Seguro que disparen, eso es. Contraatacan. Eso es una ofensa, ¿lo ves? Sabes, en Afganistán suspendimos los convenios de Ginebra e inventamos una nueva categoría llamada combatiente enemigo, que no requería los derechos de los prisioneros de guerra otorgados por el convenio de Ginebra. Así que la Cruz Roja no tuvo acceso a las personas en Guantánamo ni en la base aérea de Bagram, en Afganistán, y así sucesivamente. En fin, ha habido una progresión constante en la suspensión del respeto por el Estado de Derecho, los tratados internacionales, las convenciones, la Carta de la ONU, y todo ello ha sido encabezado por Israel, que ha violado todos los aspectos del derecho internacional con total impunidad, porque mi gobierno, mi país, lo ha protegido y le ha proporcionado esa impunidad. Y hemos llegado al punto en que estamos emulando la completa falta de legalidad que han mostrado los israelíes. Vuelvo al argumento de que Gaza demuestra que la indignación retórica no basta. Hay que actuar de verdad. E Israel no ha sufrido ninguna sanción por su genocidio en Gaza. No sufre ninguna sanción por su asentamiento ilegal en Cisjordania, ni por el desalojo de palestinos de sus hogares. No sufre ninguna sanción por asesinato, ni siquiera de estadounidenses. Periodistas estadounidenses en el USS Liberty durante la guerra de 1967, con total impunidad. Este es el resultado. Complete impunity. So this is the result. If you have no penalty imposed, si no se impone ninguna sanción, sigues haciendo lo que te da la gana. Y eso es exactamente en lo que, como has dicho, están ahora involucrados los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Creo que se me ocurren un par de cosas. En primer lugar, la crisis jurídica internacional que esto ha generado va acompañada de una crisis constitucional interna. Bien, podríamos deshacernos del Congreso de los Estados Unidos y del Poder Legislativo. No hacen nada, ni siquiera aprueban presupuestos. Cierran el gobierno, no hacen responsable al presidente de nada de lo que hace. No ejercen sus competencias constitucionales. Tienen la responsabilidad de declarar la guerra, de autorizar el uso de la violencia contra otras naciones, pero no lo hacen. Son una secta que sigue al presidente. Deshagámonos de ellos. Ya que tenemos una dictadura, reconozcámoslo. Lo mismo ocurre a nivel internacional. ¿Por qué tenemos el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Para qué demonios sirve? Funciona como un foro en el que Estados Unidos puede vetar acciones internacionales efectivas en cuestiones donde existe un amplio consenso internacional. Ya se trate del cambio climático y los esfuerzos para combatirlo, del mantenimiento de la paz, de las normas sobre derechos humanos, o de cuestiones de genocidio, y de la aplicación de decisiones judiciales del Tribunal Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia.
International Criminal Court or the International Court of Justice. No, nothing is enforced because the United States No, vetoes it. no se aplica nada, porque Estados Unidos lo veta. En una época anterior, la Unión Soviética hacía lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos esta institución? Ya sabes, es claramente ineficaz. ¿Qué se puede hacer para restaurar el respeto por las normas internacionales basadas en el consenso? Esa es la cuestión que tenemos ante nosotros ahora. Y siempre he pensado que estamos demasiado aferrados a las instituciones de la posguerra. Por supuesto, otorgan grandes ventajas a Estados Unidos, la Federación Rusa, Gran Bretaña, Francia y China, los supuestos vencedores de la Segunda Guerra Mundial, y no conceden el mismo privilegio a países importantes como Japón o la India. Así que el sistema no funciona. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a dejar simplemente que siga sin funcionar, mientras se desmorona todo el edificio de la decencia humana del que Occidente, con razón, se atribuye el mérito de haber creado durante los últimos 3 siglos? ¿Qué hacemos? How about the following? ¿Qué tal esto? ¿Y si cambiamos el artículo 51 de la Carta de la ONU y eliminamos el derecho a la autodefensa? Porque con ese derecho, cada ataque a un país extranjero ha sido justificado, todos y cada uno. Simplemente eliminémoslo. Los países se defenderán de todos modos, lo harán, pero quitemos el derecho legal a hacerlo. No lo sé. En realidad, ese derecho a la autodefensa también fue distorsionado por los israelíes, que reclamaron el derecho a la defensa preventiva. Sí, por eso necesitamos eliminar el derecho a la autodefensa desde el principio. Bueno, necesitamos reescribir muchas reglas. Esa es una de ellas. Pero estoy hablando de las instituciones que se supone que deben hacer cumplir las normas. No las tenemos. Así que aquí va mi propuesta. Si las instituciones existentes no funcionan, entonces convoquemos conferencias ad hoc y establezcamos las reglas entre las personas que asistan a esas conferencias. Si Estados Unidos no quiere asistir, bien, que haga lo que quiera. Pero entre los demás países, quizá empezando por los BRICS como núcleo o por otro grupo, me fijo en las votaciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y me doy cuenta de que en una resolución que básicamente propone algo tan evidente como la maternidad, tienes 3 votos, ya sea en contra o a favor, según de qué lado estés. Estados Unidos, Israel y Argentina. Y ya está. Quizá consigas que Nauru, las Islas Marshall y un par de lugares más se sumen, pero incluso ellos suelen abstenerse en lugar de, ya sabes, apoyar abiertamente. Así que tienes 149 o 157 países votando a favor de algo y una pequeña minoría en contra. Y no pasa nada. La resolución es T. ¿Qué clase de sistema es este? Lo que estoy diciendo es que lo que ha hecho Trump es dejar al descubierto la absoluta vacuidad a la que hemos llegado. Y eso significa que debemos actuar. Debería haber un debate sobre eso, en lugar de, ya sabes, una discusión sobre lo maravillosa que fue la operación militar, o lo brillante que fue el soborno de la CIA a personas del entorno de Maduro, o lo estupendos que fueron los drones furtivos que localizaron la, bueno, ya sabes, posición de Maduro. Por cierto, al parecer, murieron unas 40 personas en el ataque para capturarlo, y muchas otras resultaron heridas. No fue una operación incruenta. Pero en fin, ese no es el tema adecuado. El tema adecuado es cómo recuperamos un respeto decente por las normas con las que todos, al menos en teoría, estamos de acuerdo. Quiero decir, tu idea de una conferencia es muy buena. Es decir, estas cosas crean lo nuevo. Bueno, los BRICS ya están trabajando en crear un nuevo consenso, nuevas normas, ¿verdad? Fuera, y también una nueva infraestructura que pueda utilizarse. Esto aún llevará años, pero una de las cosas que me da esperanza es ver que incluso cuando fracasamos, lo intentamos de nuevo, ¿verdad? Lo intentamos con la Sociedad de Naciones para resolver el problema de la guerra. Fracasamos, lo intentamos con las Naciones Unidas. Obviamente fracasamos, pero lo intentamos, ¿no?
Entonces la pregunta es, si pudieras copiar y pegar solo una parte de la ONU, la parte que mejor funcionó o que es, ya sabes, más útil desde el punto de vista procedimental, ¿qué parte copiarías y luego pegarías en esa conferencia para no reinventar la rueda otra vez con los mismos errores de antes? Well, I think you're right to focus in that context. Bueno, creo que tienes razón al centrarte en ese contexto, en el derecho a la autodefensa. Hay otros asuntos. La palabra terrorismo se usa con total desenfreno, pero en realidad no significa nada. Quiero decir, hay cuestiones que deben abordarse. Cuando hablo de conferencias ad hoc, por cierto, como estadounidense, me resulta enormemente doloroso tener que defender este tipo de cosas, aislar a mi propio país, marginarlo, porque se ha convertido en un fuera de la ley. ¿Qué es lo que es? Y entonces, ¿qué se hace con los fuera de la ley? Se les deja vagar por el desierto si quieren, o se organiza una partida y se va tras ellos. Pero creo que, cuando hablo de una conferencia ad hoc, no tiene por qué ser universal. Podría empezar con la reafirmación de las normas en una región. You could start with the reaffirmation of norms in a region. You could take, if you want, there are ideas. Podrías tomar, si quieres, algunas de las ideas que circulan por ahí. Por supuesto, se descartan por consideraciones geopolíticas. China ha propuesto un conjunto de ideas sobre una comunidad de destino compartido y diversas normas sobre seguridad internacional, que son muy coherentes con el orden westfaliano y con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas en ese sentido. Quiero decir, creo que el orden westfaliano está ahora destruido. Si un país puede cambiar el liderazgo de otro, por motivos que en gran parte son desinformación fabricada, entonces, incluso si esos motivos fueran ciertos, ¿por qué debería alguien tener ese derecho? Eso es precisamente lo que lograron los acuerdos de Westfalia, y lo hemos deshecho. Accomplished, and we've just undone it. You know, cuyo regio, cuyo religio. Sabes, el cuius regio, eius religio, ha desaparecido. Y al parecer, las luchas ideológicas ya no son relevantes. Quiero decir, tenemos a Donald Trump derrocando al gobierno en Caracas y luego diciendo que el ganador del premio Nobel, al que la CIA básicamente maniobró hasta esa posición, no cuenta con el respeto de los venezolanos y por tanto no debería ser el gobernador de Venezuela. Y luego tenemos a Donald Trump diciendo que Tony Blair debería dirigir Gaza. Ya sabes, eso es neocolonialismo. Es simplemente imperialismo. Y tiene que ver con una apropiación del petróleo. Los europeos están tan avergonzados por eso que hablan de que, bueno, deberías, ya sabes, como dice Kyle Bill, deberías hablar de democracia y libertad. Pero a Trump no le importa en absoluto ninguna de las dos. Y estamos perdiendo ambas en Estados Unidos mientras hablo. We're losing both in the United States as I speak. Yeah, I mean, of course, Sí, claro que lo hicieron. La cuestión es si esto forma parte de que Estados Unidos se esté reestableciendo como una potencia imperial hegemónica o si es parte de la decadencia del imperio estadounidense. Básicamente, es como Nerón cantando mientras Roma ya está ardiendo, ¿verdad? Existen ambas interpretaciones al respecto, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué puede hacer el resto del mundo, la mayoría global, en realidad, frente a esto? Porque con Israel hemos aprendido que ni siquiera somos capaces de hacer algo contra un genocidio, aunque gran parte del mundo, incluida China, deteste absolutamente lo que está ocurriendo allí. Pero debido a las estructuras existentes, estás paralizado. Y eso es lo que al final permite el genocidio. Entonces, ¿cómo descongelamos el sistema? Así que sí, son los problemas estructurales los que debemos abordar. Por ejemplo, tenemos problemas comunes a escala planetaria que requieren una solución planetaria. Tradicionalmente la ONU ha sido quien proporcionaba esas soluciones, pero ahora está bloqueada para hacerlo. Tomemos el cambio climático, por ejemplo. Tenemos sistemas de comercio de carbono y demás. La gente intenta reducir las emisiones de carbono. Entonces, ¿por qué no celebrar una conferencia que diga, si no reduces las emisiones de carbono, te vamos a aplicar aranceles? Tomemos prestado el léxico de Donald Trump y pongamos aranceles. En otras palabras, si no actúas de forma responsable, te vamos a sancionar. ¿Tiene eso que pasar por la ONU?
no lo creo. ¿Podría Europa decir a Estados Unidos, de acuerdo, si no vais a hacer nada contra el calentamiento global, vuestros productos serán gravados para ayudarnos a hacer algo? Your products are going to get taxed Yeah. to help us do something, and we're going to penalize you, and so Y vamos a sancionarte. Así que tienes que considerar la posibilidad. Quizá deberías hacer algo respecto a este problema. Si estás invadiendo otros países, quizá una de las cosas que deba suceder sea un acuerdo para imponer sanciones. En otras palabras, que no estén sujetas a veto, ¿verdad? Porque resulta que los peores infractores, al menos por el momento, son Estados Unidos y la Federación Rusa, ambos actuando completamente fuera de cualquier marco legal. Diría que, en el caso de la Federación Rusa, se puede argumentar que la separación de Kosovo de Serbia y la disolución de Yugoslavia sentaron un precedente para la anexión rusa de Crimea, pero no establecieron un precedente para lo que está ocurriendo ahora, que es claramente ilegal, aunque estratégicamente tenga una justificación. Illegal, even if strategically it has a justification. So, okay, there's a strategic justification. You do something. Así que, de acuerdo, hay una justificación estratégica. Si haces algo ilegal, pagas un precio. Rusia ha estado pagando un precio, pero no lo suficiente, porque muchos países, principalmente China e India, no se sienten obligados a castigar la acción rusa. Así que básicamente, los rusos gozan de impunidad. No han sido aislados, se han reorientado hacia China, India, Asia Occidental y África. Entonces, podemos idear soluciones estructurales para estos problemas, que sabemos que tenemos motivos de sobra para comprender. Y bueno, creo que no vas a conseguir eso en la ONU, porque te encontrarás con la obstrucción de una u otra superpotencia. No. But the question is a very difficult one. Pero la pregunta es muy difícil. ¿Cómo creamos algo diferente? Es fácil decir que lo necesitamos, ¿verdad? Todos sabemos que lo necesitamos. Pero ¿qué tipo de mecanismos que ya existen podemos utilizar para hacerlo? Sería estupendo que China dijera, hagamos una gran conferencia, todos, y pongámoslo en práctica. Pero probablemente no lo harán, porque China no se expone tanto. Bueno, tampoco quieren ser el líder mundial, no. Pero por otro lado, lo que vemos es que hay una adhesión muy fuerte por parte de mucha gente a la idea de la ley. La idea del derecho, incluso del derecho internacional, es una idea poderosa. Lo que hemos intentado hacer es crear una superestructura que luego imponga la ley. Podríamos hacer lo contrario y decir, de acuerdo, empecemos a trabajar dentro de nuestros países individuales, los 193 o 200 que sean, y probar un enfoque de abajo arriba. Algo así como, de acuerdo, vamos a presionar a Suiza para que imponga sanciones, para que imponga sanciones si ocurre X. Solo un mecanismo para coordinarlas, un enfoque de abajo arriba. That's exactly my point. Ese es exactamente mi punto, que la gente necesita actuar. Y si no pueden hacerlo a través de la ONU, deben formar coaliciones para actuar, establecer las normas que seguirán e imponer sanciones cuando sea apropiado. Además, ya sabes, esto es lo que está ocurriendo a nivel internacional. La OMC ha sido desacreditada por Estados Unidos. Antes, la India bloqueó el esfuerzo de liberalización del comercio de la OMC. Ahora, el mecanismo de resolución de disputas está bloqueado por Estados Unidos. Pero lo que está ocurriendo es que se están creando variantes regionales de la OMC. Así que ya sabes, está el RCEP en la región Asia-Pacífico. Y ahora la Organización de Cooperación de Shanghái está empezando a elaborar normas sobre comercio. Los BRICS no han hecho mucho al respecto todavía, pero son un factor potencial. Quiero decir, la gente ha estado... Bueno, existe un acuerdo comercial entre Canadá y la OIM que incluye una duplicación de los mecanismos de resolución de disputas de la OMC. No es necesario que todo sea de carácter universal, pero no se puede... Bueno, el hecho de que no se pueda hacer de forma universal se usa como excusa para no hacer nada. Y además debo decir, por cierto, que la declaración más vergonzosa sobre la cuestión venezolana vino de Kaja Kallas. Sí, es la más cobarde, la más servil. En fin,
No tengo nada bueno que decir sobre su postura en casi ningún tema últimamente. Muy poco práctica. Lo siento, ella es la autora y arquitecta de las sanciones contra los ciudadanos de la Huawei y los ciudadanos del espacio Schengen, como Chakbo. Quiero decir, es una mentalidad totalitaria. Así que no me sorprende que esa mentalidad totalitaria esté de algún modo aplaudiendo la mentalidad totalitaria de otra persona. Bueno, creo que sí, tú y yo hemos hablado antes. No conozco a Jack Bode, pero ya sabes, no siento ninguna simpatía por él. Ha sido víctima de una burocracia no elegida que ha tomado el control de la Unión Europea. Y ella forma parte de eso. Kaja Kallas. Von der Leyen también forma parte. Es que no puedo superar el hecho de que sea la hija, nacida en la Unión Soviética, de un burócrata comunista. Simplemente no puedo superarlo. ¿Qué está haciendo él? Supongo que está actuando de acuerdo con su herencia. Pero, mientras tanto, ya sabes, hay todo tipo de problemas terribles en Estados Unidos. Creo que estamos en una grave crisis constitucional, evidentemente. Tenemos un presidente que es totalmente indiferente a las consideraciones legales, que utiliza los tribunales para arruinar la vida de otras personas, gastando más que ellas en honorarios de abogados, y que demanda a la gente por sumas absolutamente escandalosas de dinero, sin ninguna base. Simplemente no entiendo la complacencia de muchos de mis compatriotas. La gente se queja y lamenta por esto, pero nadie hace nada. Y lo mismo ocurre a nivel internacional. Básicamente, Estados Unidos se comporta de una manera completamente ilegal, insensible e incluso sádica. ¿Y qué se está haciendo para contrarrestarlo? Nada. Ya sabes, Keir Starmer dice, lo investigaremos y tomaremos una decisión. Y Macron dice, bueno, esperamos que haya democracia en Venezuela. Y Kaja Kallas, democracias normas. Quiero decir, esto es, de nuevo, como muestra el ejemplo de Israel. Si la inercia del sistema no detiene algo, o si la inercia del sistema puede ser utilizada para cometer este tipo de crímenes, entonces uno se sale con la suya. Y eso es todo lo que se necesita. Ya sabes, eso basta. Y por desgracia, funciona. Así que la pregunta es, ¿cómo superamos la inercia del sistema? O mejor aún, ¿cómo podemos usar la inercia del sistema a nuestro favor? Pues superar la inercia es extremamente difícil. Because overcoming inertia is really, really hard. Y por supuesto, hay otros aspectos del derecho internacional que se han pasado por alto. Mencioné los convenios de Ginebra, que son bastante importantes. Por cierto, hay un convenio de Ginebra que trata sobre la ocupación de países extranjeros. Y eso va a ser bastante relevante, tanto si la ocupación neocolonial estadounidense de Venezuela es indirecta, a través de una especie de jefe supremo, por así decirlo. Si logramos seducir a Delcy Rodríguez o intimidarla para que coopere en Venezuela. Aún así, esas normas se aplican. También hay otras normas. Por ejemplo, existe un derecho a la resistencia armada frente a la ocupación. Sabes, los palestinos no han hecho mucho con eso, pero tienen ese derecho, y los venezolanos también. No creo que esta vaya a ser una historia feliz para las grandes compañías petroleras estadounidenses que piensan que van a entrar allí y arreglarlo todo. En primer lugar, el proceso de limpieza va a llevar años. En segundo lugar, no creo que vaya a ser sin víctimas, en forma de guerra de guerrillas, resistencia, sabotaje. Ya sabes, la cultura de los venezolanos, que en última instancia procede de la cultura de España, da mucha importancia al honor. Y el honor exige que te mantengas firme y resist. No te permite ceder. Sí. Así que creo que esto es, en fin, ya sabes, el perro atrapó el coche. ¿Y ahora qué haces? Y no creo que Trump tenga una respuesta.
Creo que su respuesta es, vamos a ponerle una pistola en la cabeza al conductor y entonces el conductor seguirá conduciendo como nosotros queremos. No creo que eso vaya a ser necesariamente así. No conozco a la señora Rodríguez, la vicepresidenta Rodríguez, en absoluto, pero tengo entendido que es una mujer con ciertos principios y capacidad. Y creo que ahora es muy cuestionable lo que va a pasar. Todo esto tiene el potencial de convertirse en un atolladero peor que el que fue Afganistán para la Unión Soviética. Por el bien de Venezuela, espero que no siga ese camino, porque eso fue lo que ocurrió con Afganistán. Quiero decir, el país está destruido. No queda nada de cómo era antes del 89. En fin, embajador Freeman Chas, muchas gracias por sus reflexiones y sus ideas, y por el análisis que ha compartido con nosotros. Quienes quieran seguirle deberían visitar su página web para encontrar allí sus escritos, que usted recopila y publica con gran destreza. ¿Hay algún otro lugar donde Lente puede encontrarle? No, bueno, en realidad hay un nuevo sitio en Azerbaiyán que ha hecho un deepfake conmigo, de verdad, diciendo todo tipo de cosas que nunca dije ni diría. Me siento bastante honrado, de una forma extraña, de estar en la misma situación que John Mearsheimer, a quien también le ha pasado, pero es un honor que preferiría evitar. No sé quién lo está haciendo, pero no, y pido disculpas a tus espectadores por estar tan apasionado y quizá un poco incoherente esta noche. Estoy muy angustiado, y creo que todos deberíamos estarlo, por el colapso de la visión sobre la que se fundó mi país. Empezamos con una declaración que apelaba a la opinión decente de la humanidad, y ahora no prestamos ninguna atención a eso. Se nos ve en todas partes como una amenaza, un aliado potencial, y estamos atacando a nuestros aliados, así como a nuestros socios, amigos y enemigos. No, deberíamos estar angustiados, ¿sabes? Y lo estamos. Quiero decir, lo sentimos. Sentimos que las cosas se han estado desmoronando por todas partes en los últimos años. Me recuerda a esa sensación de la que he leído, ya sabes, cuando uno mira la literatura de principios de siglo, cuando la gente sentía que las cosas estaban cambiando, y no para bien, e intentaban hacer algo al respecto. No olvidemos las dos conferencias de paz de La Haya, de 1899 y 1907. Aquello fue un intento de hacer algo contra lo que la gente percibía que no era bueno. Al final, todo se derrumbó en 1914, y ahora entendemos por qué. Algún día entenderemos cuándo empezó a derrumbarse en la década de 2020. Pero ahora mismo, por desgracia, todavía estamos antes de ese colapso. Y rezo a Dios para que podamos evitarlo. Rezo a Dios. No hay ningún Bismarck. Ese fue el final del orden europeo cuando Bismarck fue apartado. Puede que no te gustara, puede que pensaras que era poco escrupuloso en algunos aspectos, pero mantenía todo unido. Sabía cómo gestionarlo. Y cuando desapareció, en realidad, el Kaiser Guillermo y los demás no estaban a la altura del trabajo. Ahora creo que tenemos un problema. Estás en Japón y tienes una primera ministra que es mujer y que aspira a ser Margaret Thatcher. Pero creo que es más probable que acabe siendo Liz Truss. Eso me preocupa. Japón es un país enorme importante, y si está mal dirigido, todos sufren. Sí, no, y enredar a Japón en una guerra con China es algo muy fácil de hacer, porque ya tienes la base aquí. Quiero decir, no hace falta casi nada. En cualquier caso, hablaremos de esto otra vez, Chas, porque el tema seguirá con nosotros, creo, por desgracia. Pero muchas gracias por tu tiempo. Y a pesar de todo, feliz Año Nuevo. Feliz Año Nuevo para ti y para todos los demás.